hable personal e individualmente a la vida de cada uno de nosotros. Que sea Arenal una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia avivada, Señor, por tu Santo Espíritu, que mira cada día, Señor, hacia el cielo para buscarte, adorarte, para darte las gracias por todo aquello que permites que vivamos, porque ello nos forja el carácter individual en cada persona y por supuesto en tus hijos. Gracias por la presencia de cada hermana, de cada hermano que hemos llegado a tu casa. Bendice a los hermanos que a través de la transmisión están presentes, a quien en ninguna de las dos está. Anima su corazón, Señor, para retomar el camino de la fe y el compromiso contigo, Padre. Perdónanos nuestros pecados y, Señor, que tu gracia sea en nosotros en este día, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 18. Estamos en el cuarto bloque de esta serie de predicaciones que se llama Es tiempo de sanar. Y este cuarto bloque, hermanos, se llama, es un bloque en el que vamos a estar hablando acerca de las heridas emocionales. No es un bloque muy grande, a diferencia de los otros, pero vamos a tomar algunos temas que nos van a permitir complementar lo que ya hemos podido ver, hermanos, hasta el día de hoy. El tema que vamos a estudiar en esta mañana se llama Sé una persona libre de deudas, en este caso emocionales. Hermanos, si yo les preguntara a ustedes, que no quiero que lo hagan, no quiero evidenciar a nadie, hermanos, ¿quién tiene deudas aquí? ¿Alguien tiene deudas? Cuando uno tiene deudas, hermanos, híjole, es bien difícil. Yo debo de confesarles, hermanos, que personalmente durante muchos años tuvimos una deuda, ¿verdad?, con tarjetas de crédito, y es horrible, hermanos. Es bien bonito comprar, pero es bien feo pagar. ¿Verdad? Entonces, el problema de las tarjetas de crédito, hermanos, es que es muy fácil firmar, pero con el paso del tiempo, ¿verdad?, son deudas que se van capitalizando por los intereses, que llega el momento en el que uno termina pagando, uno a veces según toma ofertas, ¿no?, pero uno termina pagando mucho más de las ofertas que uno compra, hermanos, o que supuestamente uno aprovecha. A veces por necesidades, quizás uno se endeuda y ya le pide al amigo, le pide al compañero, le pide al hermano, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que tener deudas no es nada agradable, es una presión. Yo no sé, por ejemplo, si ha sonado tu teléfono, ¿no? Son las 6 de la mañana. Hablamos del banco fulano de tal porque no ha pagado. Y dices, oiga, pues no son horas para llamar. Y luego te hablan a las 10, y luego a las 11, y luego a las 4, y luego a las 8, y luego a las 12 de la noche, ¿no? Y es tremendo vivir con deudas. Bueno, así como no es fácil vivir con deudas económicas, tampoco es fácil, hermanos, vivir con deudas emocionales. Porque así como las deudas económicas nos quitan el sueño, las deudas emocionales nos quitan el sueño. Así como las deudas económicas nos desgastan físicamente, las deudas emocionales nos desgastan físicamente. Así como las deudas terminan generándonos problemas en casa, porque te dije que no compraras eso, y te dije que mejor te esperaras, y no que tú, y no que yo, y no que nosotros, y bueno, ahora a ver cómo le hacemos. Muchas veces también pasa con las deudas emocionales. ¿Por qué? Porque encontramos en la palabra de Dios que son cosas que debemos de cubrir, que debemos de liquidar, que debemos de saldar ya, pero muchas veces las vamos posponiendo, las vamos dejando. Hoy vamos a extraer una enseñanza de una parábola de Jesucristo que no habla de las deudas emocionales, sino de una deuda que nosotros teníamos con Dios, y de cómo muchas veces hay personas que tienen deudas con nosotros, y de allí vamos a tomar la aplicación a las cuestiones emocionales que quizás no hemos sabido tratarlas o deshacernos correctamente de ellas. Voy a darle lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al versículo 35. Dice el Señor en su palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Para que tengan una idea, hermanos, para que una persona pudiera pagar 10,000 talentos, tenía que ocupar prácticamente un ejército de hombres que tuviera la capacidad de cargar todo ese dinero que en aquel entonces esta persona debía.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad muy pequeña, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Un paréntesis, muy brevemente. Un hombre tiene una deuda, dice: dame tiempo para pagarte. El Señor le dice, no solamente le pone atención, sino que no le da tiempo, se la perdona. Este hombre sale, le hacen la misma petición: un siervo tuyo, tengo una deuda contigo, dame tiempo para pagarte, pero él ni siquiera hizo lo que se le pidió. Ojo con eso. Él le dice al amo, al rey: dame tiempo. El rey le perdona. Su consiervo le dice: dame tiempo, y él ni siquiera hace lo que él había pedido también, dar tiempo. Dice el versículo 31: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, quiero comentarles a manera de introducción, darles una información que un doctor de nombre David Belhum, él fue director del programa de educación pastoral clínica en la Escuela de Artes Libres y Ciencias en Iowa, Estados Unidos, que hasta el 75% de las personas con enfermedades físicas tienen su origen en causas emocionales. Pero me llamó la atención lo adicional. Quizás esto es algo que nosotros ya sabíamos y que incluso en este púlpito hemos comentado en alguna ocasión, información quizás diferente en porcentaje. Dice, el 75% de las personas con enfermedades físicas tienen su origen en causas emocionales, pero dice, y que estos pacientes están castigándose a sí mismos con sus enfermedades. Incluso añadió este doctor que sus síntomas físicos y sus colapsos, sus crisis que pueden llegar a tener, pueden ser sus confesiones involuntarias de culpa por todo lo que han acumulado en su mente y en su corazón. Es decir, las deudas emocionales que otros tienen con nosotros o que nosotros tenemos con otros, hermanos, llegan a influenciar de tal manera en nuestra vida que tarde o temprano esa influencia tiene una afectación en cada uno de nosotros. Por eso es importante encontrar la manera de librarnos de ellas. A diferencia de una deuda económica que muchas veces realmente no es posible pagar o reestructurar con el banco o la persona con la que nos ha prestado, la deuda de la cual vamos a hablar nosotros el día de hoy, hermanos, es una deuda que podemos librarnos el día de hoy de ella o de ellas. Si nosotros tratáramos de comprender la parábola que nosotros acabamos de leer, hermanos, encontraríamos que hay por lo menos dos razones por las cuales esta persona no le quiso perdonar la deuda a su consiervo, y que hay dos razones por las cuales muy probablemente nosotros también, cuando pensamos en las personas que nos han herido y que por lo tanto tenemos deudas emocionales con ellas, no hemos querido arreglar las cosas también para el bien nuestro. Y la primera razón, hermanos, que podemos nosotros encontrar es que la primera proviene de no querer comprender, recibir y vivir la gracia y el perdón absoluto, en este caso de Dios. Repito, la primera razón proviene de no querer comprender, recibir y vivir la gracia y el perdón absoluto de Dios. Quiero que pienses en esto, hermano. ¿Qué fue lo que el hombre de la parábola le pidió a su Señor respecto a la deuda tan grande que tenía, hermanos?
dame tiempo, ¿no es cierto? Le dijo, dame tiempo, yo te lo pagaré todo. ¿Qué le respondió el Señor? Te perdono. Pero él sale y encuentra un consiervo que tiene una deuda de él y le cobra. ¿Por qué es probable que este hombre decide cobrarle? No solamente probablemente por un corazón, ¿verdad?, que no voy a calificar en este momento, sino porque probablemente cuando su amo le dice, oye, la deuda está perdonada, él dijo, no creo, no creo que esté perdonada. ¿Cómo me pudo haber perdonado así nada más una deuda tan grande? Insisto, el hombre de la parábola, hermanos, pidió más tiempo para pagar una deuda que en realidad escapaba a sus posibilidades. La vida no le iba a alcanzar para juntar todo el dinero que él le debía a esta persona. Él pidió un plazo más extenso, pero a cambio lo que recibió fue un perdón total. Pero insisto, quizás en su mente él dijo, no creo que sea posible. Yo no creo que él me haya perdonado todo eso. ¿Qué tal si después viene y me cobra? Yo tengo que encontrar la manera de conseguir dinero para que si un día mi amo cambia de parecer, entonces yo tenga que tener suficiente para poder cobrarle. Pero inmerecidamente, la realidad es que inmerecidamente este señor, por gracia, porque gracia es recibir algo que no merecemos, le perdona. Eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo con cada uno de nosotros. Él nos ha perdonado absolutamente todos nuestros pecados, todos. De tal manera que vamos a ver nosotros el día de hoy que no hay nada, no hay ningún pecado, no hay nada que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Que no hayamos ido con Dios, que le hayamos pedido perdón y que hoy tengamos nosotros que mantener esa culpa en nuestra vida o en nuestro corazón, creyendo, ¿verdad?, que todavía es algo que nosotros tenemos que pagar porque Dios ya nos ha perdonado completamente. Pero quizás algunos creyentes, hermanos, como aquel hombre, no hemos creído en el perdón total de Dios. Quizás algunos, ¿verdad?, nos estamos esforzando por conseguir algo para que en algún momento de la vida Dios venga y nos cobre y entonces podamos pagarle. Tal vez algunos creyentes lo que hacemos es, vamos con Dios, lo adoramos a Dios, pero no tanto en gratitud a Él por lo que nos perdonó, sino porque es una manera en la que inconscientemente estamos tratando de pagarle su redención o su gracia. No sé si me expliqué. Va de nuevo, hermanos, aunque todo el mundo está moviendo la cabeza afirmativamente. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y la razón por la cual nosotros tenemos que adorar a Dios, servir a Dios, entregarnos a Dios, consagrarnos a Dios, no es para que si un día viene y nos dice que siempre no nos perdonó toda la deuda, todos nuestros pecados, tengamos algo con lo cual nosotros le vamos a pagar, sino que debemos de hacerlo por gratitud. Debemos de hacerlo porque Él es digno, ¿verdad?, de esa adoración y porque Él nos perdonó completamente. Pero, hermanos, ¿cuál es la mente? ¿Cuál es la idea común en una persona? Quiero que pienses esto. Tú y yo somos aquel hombre que tiene una deuda, vas con otro, le ruegas más tiempo, te dice te perdono completamente y un pensamiento común es, ¿y quién perdona algo sin pedir después? ¿Qué, hermanos? ¿Algo a cambio? ¿A poco no? Nadie perdona así de fácil. Si tarde o temprano no te va a pedir nada a cambio. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia. El primero es Miqueas capítulo 7, versículo 19. Entonces, hermanos, aprendamos a comprender, sí, que Dios nos ha perdonado completamente nuestros pecados, nuestras deudas. Recibamos ese perdón absoluto de Dios y vivamos, ¿verdad? Vivamos con gozo porque en su gracia, Él nunca va a traer a la memoria esas deudas. Y si nosotros, ¿verdad?, cargamos todavía con esa presión, con esa carga emocional, el creer que algún día Dios nos puede cobrar algo, eso no va a ocurrir. No tenemos que estar juntando para un día pagarle a Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Él volverá a tener, Miqueas capítulo 7, versículo 19.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice el profeta. Sepultará nuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados, nuestras faltas, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, Él no los va a traer a la memoria. A veces decimos, es que Dios ya no se acuerda de ellos. No es que no se acuerde de ellos, Él es perfecto. Él ya no lo va a traer a la memoria. No nos va a un día decir, ¿qué crees? Mira, aquí está todo. No. Dice el Salmo capítulo 103, versículo 2. Qué hermoso hubiera sido ver a este hombre cuya deuda fue perdonada inmensamente. ¿Cómo hubieras salido tú de la presencia de ese hombre y yo si hubiéramos comprendido, hermanos, que la deuda nos fue perdonada? ¿Cómo hubiéramos salido? ¿Enojados? ¿Llorando? Bueno, solamente que de emoción, pero lo más natural que era. Felices, ¿a poco no? Contentos. ¡Wow! No lo puedo creer. Yo le pedí perdón, yo le pedí tiempo y me perdonó todo. No puede ser, ¿verdad? Ir contento, ir agradecido, tal vez hacer una fiesta porque se había librado de una gran deuda. Pero la actitud que tuvo es lo que nos hace pensar que realmente no entendió eso. Dice el Salmo 103:12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vamos a Isaías capítulo 38, versículo 16 y 17. Heriste a alguien, hermano. Provocaste en alguien, provoqué en alguien una herida emocional. Hemos pedido perdón a Dios, hermano, hermana. No vivamos como alguien que tiene deudas. Sé una persona libre de deudas emocionales. Dice Isaías 38:16: oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán. Isaías 38:16. Escucho algunas páginas. Aquellos hermanos que están buscando en sus teléfonos. Isaías 38:16. oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, los echaste al olvido, los dejaste atrás. Hermano, hermana, no vivamos presos de la perpetua penitencia del remordimiento. Dios nos ha dado perdón absoluto y gratuito. Si entonces tú y yo hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos ha perdonado, hermanos, absolutamente. Y debemos de vivir con gozo. Cada día de nuestra vida, hermanos, nos deberíamos de levantar, Señor, gracias. Y cuando alguien te pregunta, ¿y tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque soy alguien a quien Dios ha perdonado sus deudas, ha perdonado todos sus pecados. Debemos de vivir con el gozo de ser libres. No hay nada que pagar. Y un consejo: si es posible y hay un beneficio en ello, ponte a cuentas con quienes has lastimado, pero sé libre de toda deuda y culpa. Va de nuevo. Si es posible y hay un beneficio en ello, ponte a cuentas con quienes has lastimado, pero sé libre de toda deuda y culpa. ¿A qué me refiero? Que a veces quizás alguien que me pregunta, oye hermano Germán, ¿debería yo de ir con la persona y a la que yo lastimé, a la que yo herí y pedir perdón? Bueno, va a traer un beneficio, te va a escuchar o te va a generar un problema mayor ese encuentro con esa persona. No, pues no creo, porque, bueno, ¿verdad? Pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados, sé consciente del daño que causaste, no lo cometas jamás. Ora a Dios y dile, Señor, yo quisiera un día tener la oportunidad de estar frente a esta persona, ¿verdad? Y pedirle perdón también por lo que yo le causé, por el daño que yo le provoqué en su vida. ¿Sí me explico? Pero no vivas, ¿qué dije, hermano? Con las deudas. No seamos unas personas que estamos, porque volvamos al supuesto que puse en la introducción, hermanos, de la predicación de hoy. ¿Cómo vives cuando tu teléfono está suene y suene? Ya te llamaron de Electra, ya te llamaron de Coppel, ya te llamaron del banco, ya te llamó el vecino, ya te llamó el amigo, ya te llamó todo el mundo. ¿Cómo duermes? Pues preocupado, ¿no? E insisto, a lo mejor fueron deudas por cosas buenas, vamos a llamarlas, y no voy a decir porque malgastaste, no. Tuviste deudas, ¿cómo duermes? Pues intranquilo, ¿no? Intranquila.
Bueno, nosotros debemos de vivir tranquilos, porque Dios nos ha perdonado. ¿De dónde proviene la probable segunda razón por la cual, hermanos, vivimos con deudas emocionales? Vamos a la contraparte. La segunda razón proviene de no querer ofrecer amor incondicional, perdón total y gracia a quienes nos han lastimado. La parábola dice en el versículo 32: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, qué trágico es que un cristiano, o que el cristiano promedio tal vez, ¿verdad?, no hemos entendido la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vivimos con el gozo de que hemos sido perdonados, sí, de parte de Dios de una gran deuda, pero somos muy duros para perdonar a los demás, a quienes tienen deudas con nosotros. ¿Sí? Como este siervo. Este siervo tiene un consiervo que tiene una deuda también con él, nada comparable con la que tenía él, y no quiere ofrecer ese perdón y esa gracia que él mismo ha recibido. Somos muy duros para perdonar las deudas que los demás tienen con nosotros. ¿Y cuál es el resultado? El resultado entonces de nuevo son conflictos y crisis emocionales y la pérdida del sueño, la intranquilidad en la vida y las relaciones que tenemos interpersonales a nuestro alrededor, entonces terminan viéndose afectadas. Hermano, ¿cómo? Quiero que nos tomemos unos minutos para que pensemos, hermanos, en las siguientes personas. Y quiero hacer una lista de 5. Necesitamos pensar, hermanos, en las siguientes personas. En nuestros padres. Por ejemplo, hoy es Día del Padre. Y tal vez algunos de nosotros tenemos un padre, pero no lo vamos a llamar, porque ni siquiera hablamos con él. Porque si hablamos de los padres, a lo mejor nos lastimaron con sus palabras, a lo mejor nos descuidaron, a lo mejor estuvieron ausentes, a lo mejor nos maltrataron, o los hermanos, o la familia. A lo mejor quiero que pienses en tus hermanos o tu familia que no te ayudó cuando la necesitabas, o que te ignoró o te menospreció. Piensa en los amigos que te traicionaron, que se burlaron de ti, que te ignoraron, que te abandonaron. Piensa en tus parejas sentimentales, un novio, un cónyuge que te mintió al no cumplir sus promesas de amor, de fidelidad o de permanencia contigo, y hoy está con alguien más. Piensa en todas aquellas personas que de alguna manera te hemos fallado o te han fallado. En estricto sentido, hermanos, ¿qué podríamos decir de todos ellos? Están en deuda contigo, ¿no es cierto? Decimos, es que esa persona, mi padre tiene una deuda conmigo, mis amigos tienen una deuda conmigo, mi familia tiene una deuda conmigo, mis compañeros de trabajo tienen una deuda conmigo. Sí, es cierto, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque si yo permanezco así, hermano, hermana, si tú permaneces así, resentido, ansioso y atormentado, solo vivirás como un cobrador de deudas y agravios, pero sin conocer la felicidad de haber sido perdonado y de perdonar. Va de nuevo. Solo viviré como un cobrador de deudas y de agravios, pero sin conocer la felicidad de haber sido perdonado y de perdonar. Y eso fue lo que pasó, hermanos, con este hombre. Eso fue exactamente lo que pasó. Ahora, ¿trae alguna consecuencia esto en la vida del ser humano? Claro que sí. ¿Quién de nosotros en algún momento de la vida, hermanos, no ha hecho promesas? Yo creo que la gran mayoría hemos hecho por lo menos alguna promesa en la vida. ¿Por qué es importante, hermanos, sanar emocionalmente? ¿O qué tiene que ver la cuestión de deudas emocionales, hermanos, con las promesas que llegamos a hacer en la vida? ¿Por qué es importante sanar emocionalmente? Porque de lo contrario, ninguna promesa, por lo menos de amor, de cuidado, de protección, de respeto o de fidelidad que hagamos, podremos cumplirla.
Y alguien podría decir, oye Germán, no es cierto, yo creo que sí la puedo cumplir. No, es algo que solo se logra cuando estamos seguros en el amor y en la gracia perdonadora de Dios. Y porque solo quien perdona puede realmente mantener las promesas relacionadas, porque es libre para hacerlo. Hermanos, una persona que está llena, hace rato decíamos, de ansiedad, de enojo, que está atormentado, que está enojado, que está resentido, ¿realmente puede amar con libertad a una persona? No, no ama con libertad. Porque tarde o temprano piensa, un día me va a fallar, un día me va a hacer algo, y no sé qué voy a hacer ese día. Está pensando. Hay una parte de su ser que está lastimado, que está dañado, y no puede hacerlo completamente, no puede hacer libremente. No estoy diciendo que no pueda amar. Lo que estoy diciendo es no lo puede hacer completamente. Necesita sanar. Acompáñenme a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, para que podamos cumplir nuestras promesas, por lo menos de amor, de cuidado, de protección, de respeto o de fidelidad. Debemos de estar sanos emocionalmente, porque solamente así nos daremos completamente como la otra persona lo merece, como la otra persona lo desea, como realmente quizá lo queremos tener en nuestro corazón. Dice primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, por precio fueron comprados, dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados. Dice, no te hagas, no se hagan, no nos hagamos esclavos de los hombres. Hermanos, nos esclavizamos a alguien cuando vivimos tratando de cobrarle lo que nos debe. Las deudas emocionales. Nos esclavizamos a alguien cuando tratamos de cobrarle lo que tiene con nosotros desde que lastimó, hermanos, nuestras heridas. Pensemos, hermanos, en los matrimonios. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan, hermanos? ¿No tienen problemas económicos? ¿No hay maltrato físico? ¿No hay infidelidad? Él es un hombre trabajador y ella es una mujer que es fiel y está en su casa. Pero a pesar de eso, ¿por qué hay muchos matrimonios que fracasan, hermanos? Porque alguno o ambos integrantes, es decir, ya sea el hombre o la mujer, llegaron al altar, hermanos, con expectativas. ¿Cuáles son? Llegaron al altar con muchas necesidades y heridas emocionales y creen que la persona a su lado las va a satisfacer. Uno de ellos piensa que por fin encontró a alguien que va a llenar sus vacíos. Y cuando se percata que ese afortunado o esa afortunada que se está casando con él o con ella no cumple las expectativas, va a sentir una gran frustración. Va a sentir una gran frustración porque no solamente no recibió lo que esperaba él, sino que quizás el otro se casó por lo mismo. Y ambos estaban esperando lo mismo. Es decir, ellos llegaron al matrimonio no porque buscaban dar. ¿Qué buscaban, hermanos? Recibir. ¿Y cuándo llegan entonces los pleitos? Cuando el otro quiere cobrar la deuda. Y dice, es que no me hiciste feliz. Es que no me diste lo que deseaba. Es que no llenaste mis vacíos, no cumpliste mis expectativas. Págame, dame lo que yo quería. Y por eso de repente se preguntan, oye, y platicas con ellos, pues es que las cosas aparentemente estaban bien. No nos faltaba nada, teníamos comida, teníamos abrigo, teníamos pues a lo mejor no en abundancia, teníamos lo necesario, pero ¿qué fue lo que pasó? Y cuando platicas con uno y con el otro te das cuenta que en realidad estaba esperando que todos esos vacíos, esas necesidades y esos problemas emocionales que tenía, estaba esperando que alguien los satisfaciera. Eso me lleva entonces, hermanos, a mí y a nosotros, a que tenemos que hacernos un examen. Un examen para saber si el día de hoy existe alguien a quien yo debo de ya saldar la deuda con él, es decir, de perdonarla para no ser un cobrador de deudas. El título de la predicación es que tenemos que ser personas libres de deudas. Ya no debemos de tener deudas con nadie más,
porque hemos pedido perdón a Dios y Él nos ha perdonado y podemos vivir en el gozo del perdón. ¿Sí se dan cuenta? Y dije hace rato que si las circunstancias lo permiten y se obtiene un beneficio, entonces también pongámonos a cuentas con esas personas porque es bueno. Y es a veces hasta una oportunidad también, ¿verdad? De hablarles del poder transformador de Cristo en tu vida y en la mía. Pero en contraparte, aquellos que tienen deudas con nosotros, tenemos también que saldarlas ya, que hacer lo que hizo este amo. Hay 3 grandes pruebas, hermanos, por las que ustedes y yo, o algunos de nosotros quizás, tenemos que pasar para saber si hay alguien a quien yo debo de saldar una deuda o con quien debo de saldar una deuda. Y la primera prueba es la prueba del resentimiento. ¿Existe una persona que no estoy dispuesto a soltar porque estoy resentido con ella? Y vuelvo a mencionar a las personas de hace rato. Es mi padre, el tuyo, tu madre, tu hermano, tu novio, tu cónyuge, tu amigo, tu compañero de trabajo, alguien que te hirió a una edad temprana, un maestro, un compañero de salón, un amigo, una persona que desafortunadamente abusó de ti sexualmente cuando no podías o no sabías defenderte. Y todavía hoy tienes ese resentimiento, hay una deuda todavía ahí que estás esperando cobrar algún día, imaginándote que un día pague por todo eso que hizo. 2, la prueba de la responsabilidad. Comúnmente pienso, si esa persona no me hubiera dañado, mi vida sería diferente. Sí, seguramente sería diferente, pero tristemente la realidad es que es una vida que tengo que vivir después de lo que ocurrió. Y continuamente me justifico diciendo que soy de tal manera porque culpo a los demás, o acepto realmente que fui yo quien decidió ser negativo, que fui yo quien decidió ser amargado, duro o insensible, porque creí que de esa manera me protegía y que así le cobraría a otros lo que otros me debían. Y finalmente, la prueba del recuerdo y la acción. ¿Reacciono negativamente hacia ciertas personas porque me recuerdan a otras? Ya no está el esposo, pero te pareces a tu padre. Ya no está la esposa, pero te pareces a tu madre, pero te pareces a esto, ¿no? Y terminamos odiando y aborreciendo o vengándonos de personas que nos recuerdan a otras. Es decir, nuestra reacción es sentir enojo y rencor hacia la persona que nos recuerda a aquella que tiene una deuda con nosotros y reaccionamos equivocadamente. Es tiempo de sanar, es tiempo de dejar ir, es tiempo de soltar todas esas deudas y hay una forma bíblica muy hermosa para poder hacerlo. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. La palabra de Dios, hermanos, dice lo siguiente. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. Sé una persona libre de deudas emocionales, hermanos. No le debamos a nadie nada, dice la palabra de Dios, sino el amarnos unos a otros. Qué interesante. Pablo dice a los romanos, si mal no recuerdo, hermanos, no debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros. En alguna ocasión hemos dicho, ¿verdad?, que si queremos culpar a Dios de algo, culpémoslo de amarnos tanto. Pero ¿cómo puedo culpar a alguien de amarme tanto? Al contrario, debo estar agradecido porque alguien me ama, ¿no es cierto? En este caso Dios, inmerecidamente. Génesis 50, 15 al 21. Estoy seguro que hemos referenciado este pasaje en otros temas y ocasiones. Dice la palabra de Dios: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: es hora de pagar una deuda. Ellos sabían que tenían una deuda con su hermano, ¿se acuerdan? ¿Quién no o la gran mayoría, me atrevo a creer, de los que estamos aquí, conocemos la deuda que los hermanos de José tenían con él? Una deuda muy grande, muy grande. Y no era económica, era emocional por todo el daño que le causaron. Dijeron: quizás nos aborrecerá José. Sí, ya los había recibido en casa. Sí, ya estaban con él, pero es porque estaba el papá. Y el pensamiento del ser humano es: nadie perdona sin tarde o temprano ¿qué? Pedir algo a cambio. Y un día va a venir y nos va a cobrar, pensaron ellos. Y entonces dice la palabra: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, quisieron cubrir con una mentira, así dirán a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, ¿verdad? De los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo? Hermanos, ¿no les parece impresionante las palabras de José? Esa era la oportunidad de su vida. Alguien dice: pero un día la vida me va a dar la oportunidad. Y cuando la vida me dé esa oportunidad, la voy a tomar. Esa era la oportunidad de José. Tenía poder. Era el virrey en Egipto, uno de los imperios en la historia más grandes. Tenía multitud de siervos. Tenía la autoridad para acabar con sus hermanos y sus familias sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero él dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Una pregunta, hermanos, sinceramente, ¿fue injusto lo que José vivió? Sí, claro que sí. No solamente fue injusto, sino que yo me atrevería a ponerle muy injusto. Claro que sí fue muy injusto. ¿Sufrió? Claro que sufrió, lamentablemente. Y no fue la única injusticia, sino que la injusticia de sus hermanos, ¿a qué le llevó? A sufrir otras injusticias. ¿Sí nos damos cuenta? Porque muchas veces decimos: bueno, por lo menos me hicieron esto, pero ya después me fue bien. No, ¿qué creen? Después le fue peor. Porque a veces así nos pasa. Alguien nos causa un mal y decimos: bueno, pues por lo menos ahora me va a ir bien, no, nos va peor. Pero él dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí. Sin embargo, dice, Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar. A todos ustedes, a todos ustedes. Es más, a sus familias, a sus hijos. Y como ellos no entendían, ¿qué tuvo que hacer? Los consoló. ¿Sí? Y como todavía no entendían, porque dice: es que nadie perdona, es que nadie hace eso. No solamente tuvo que consolarlos, sino que tuvo que hacer, dice, hermanos, les habló, ¿qué dice? Al corazón. Y yo imagino que abrazó a sus hermanos y les tuvo que explicar: a ver, tranquilos. No, tranquilos. A ver, miren. Y les empezó a platicar todo lo que había ocurrido en su vida. Así que, hermano, hermana, seguramente lo que tú y yo vivimos fue muy injusto y doloroso. Eso es algo lamentable, es algo que lamentamos. Josué, como tú o yo o nosotros, no tenía por qué sufrir todo lo que pasó fuera de su casa, hermanos. No tenía por qué vivirlo. Y peor aún, fue culpa de sus hermanos. O sea, no fue ni del vecino, no fue ni del compañero de trabajo, no fue ni del amigo de la escuela, fue su familia. Fue su familia, de quien uno diría: bueno, por lo menos tengo a mi familia, cuento con ella. Pero no fue su familia, sus hermanos. Pero, hermanos, al depender de Dios en cada paso, superó todas las barreras. Al depender de Dios, superó todas las barreras. Y fue ampliamente cuidado y bendecido por Jehová. Y cuando tuvo la oportunidad, en lugar de cobrar la deuda, ¿qué hizo? Mostró misericordia. Puso en circulación la gracia y el amor del Señor. Y practicó lo que muchos años después dijo el Señor Jesucristo: de gracia recibisteis, dad de gracia. La gracia que él había recibido de Dios al cuidarlo fue la gracia que él le mostró a su familia para cuidarla también.
Jesucristo dijo siglos después que tenemos que amar a nuestros enemigos y que si tienen hambre tenemos que darles de comer y que si tienen sed tenemos que darles de beber. Alguien diría, yo no sé en qué estaba pensando el Señor cuando nos dijo eso. Estaba pensando en nosotros, en nuestro bien, en nuestra sanidad, en nuestra salud, en nuestra paz. ¿Sí nos damos cuenta? Todo eso lo practicó José siglos antes. Y lo practicó siglos antes porque él aprendió la hermosa manera de no convertirse en un cobrador de deudas. Y la hermosa manera de no convertirse en un cobrador de deudas es permitir que Dios nos guíe por todo el camino que lamentablemente las consecuencias de lo que vivimos nos va a llevar. Ayer platicaba yo con un joven de la iglesia por una situación particular y yo le decía, mira, toma esta experiencia de crisis que te trajo la pandemia como algo que te haga madurar como hombre. Porque no va a ser la última crisis que tú vas a vivir en tu vida, vas a vivir muchas más. Le decía, como joven que eres, el día de mañana vas a vivir una crisis económica, un día vas a tener una novia, una crisis sentimental, un día un matrimonio, un día un trabajo. Y esto que tú estás viviendo ahora tienes que usarlo, tienes que capitalizarlo, pero tienes que recordar que tienes que hacerlo de la mano de Dios. Es la única forma que nos puede llevar a la sanidad, no hay otra, no hay otra. Me llamó la atención, hermanos, estoy tomando un diplomado que se llama Acompañamiento en Tiempos de Crisis, que está ofreciendo la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud a las asociaciones religiosas. Y en este grupo estamos como unas 300 personas. Y me llamó la atención, hermanos, en la clase que teníamos el día de ayer, una psicóloga le preguntaba a la maestra, en este caso de lo que estábamos tomando ayer, y que nos estaba hablando acerca de cómo acompañar a una persona en tiempo de crisis, ya sea por duelo, ya sea por pérdida, ya sea por pandemia, etcétera, etcétera. Pero la pregunta de la psicóloga era esta. Esta psicóloga le estaba preguntando a la otra psicóloga que nos estaba dando el curso. Decía, ¿cómo puedo acompañar a una persona que no cree en Dios? ¿Cómo puedo acompañarle a alguien que no tiene fe? ¿Cómo puedo acompañar a alguien que no tiene algo de qué agarrarse? Y me llamó la atención, ¿verdad? Y me llamó la atención porque decía, bueno, aparentemente uno piensa que la psicología es una ciencia que te da herramientas para salir adelante y no necesitas algo más. Y me gustó la aportación que hizo esta dama, porque ella reconocía, ¿verdad?, que a pesar del conocimiento profesional que tiene, necesitaba que la contraparte tuviera algo, ¿qué es? Fe, para poder salir adelante. ¿Sí me explico, hermanos? La pregunta es, ¿nosotros tenemos fe? La palabra del Señor dice, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí te das cuenta, hermano, hermana? Dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Hay fe en nosotros, hermanos, como para actuar igual que José. Es decir, para no estar pensando en que tengo que cobrarle la deuda a aquellos que me deben, sino para decir, ¿estoy yo en lugar de Dios? Nosotros no estamos, hermanos amados, en lugar de Dios. Lo que sí podemos hacer es mostrar la misericordia de Dios, poner en circulación la gracia de Dios, poner en circulación el amor del Señor. Otra vez voy a recordar la parábola. ¿No tenías tú también que tener misericordia de tu consiervo? Le dice el amo, como yo la tuve de ti, dice Mateo 18:33. Hermanos, ¿cuál es la lección? La lección es, nada que los hombres podamos hacernos se puede comparar remotamente a lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Nada de lo que nosotros podamos perdonarle a los demás se puede comparar a lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros.
Por nuestros pecados Jesucristo tuvo que dar la vida, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Nada que nosotros tengamos que perdonar entonces se podría comparar ni remotamente con lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Hermano, no te equivoques. No te equivoques. Dios nunca te dará la oportunidad de vengarte o de cobrar una deuda. Nunca. En una ocasión, David, siendo perseguido por Saúl, estaba en una cueva. Y sus siervos le dijeron: aquí está la oportunidad para que te deshagas de Saúl. Es más, ¿qué le dijo el amigo a David? Dios aquí te lo puso, mira, agarra tu espada y mátalo. Dijo: no. Se acercó a cortar un pedacito de su manto. ¿Y qué pasó en ese momento? Se turbó su corazón. Dios no le estaba dando la oportunidad de vengarse, sino la oportunidad de mostrar misericordia. Y fue lo que hizo. Fue un error el haber cortado el manto. ¿Sí están de acuerdo? Porque se turbó. Es un error cuando tú y yo decimos: es que esta oportunidad me la dio Dios, porque está tan limpia, está tan puesto, que todo lo que tengo que hacer es, mira, acabar con él. No te equivoques, hermano, hermana. Dios nunca nos dará la oportunidad de vengarnos, de vengarte o de cobrar las deudas emocionales. Lo que sí te va a dar es muchas oportunidades para sanar. Muchas oportunidades para sanar. Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo entonces, hermanos, al margen, a la orilla, o por encima de la ley del amor de Dios. Se nos ha perdonado una deuda que no podríamos haber pagado jamás, porque nuestros pecados, como dije hace rato, provocaron la muerte del Señor Jesús. Por eso debemos de perdonar a todos los demás y así ser personas libres de deudas. Yo no tengo una deuda con nadie, nadie tiene una deuda conmigo. Y si yo no tengo una deuda con nadie y nadie tiene una deuda conmigo, ¿cómo voy a vivir, hermanos? Para concluir, acompáñenme al Salmo 119, versículo 165, por favor. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos sanos, que estemos sanos, hermanos. Es tiempo de sanar. Sé una persona libre de deudas emocionales. Porque cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen y por encima de la ley del amor de Cristo. Pero cuando no tenemos deudas con nadie, nadie tiene deudas con nosotros, dice el Salmo 119, 165, les agradecería si por favor lo leen fuerte conmigo, aprovechando que es un verso muy pequeño. Salmo 119, 165, ¿listos? Dice la palabra de Dios fuerte: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Yo dije, ¿es injusto lo que vivió José? Dijimos sí, y le agregué algo: muy injusto. Pero también Dios nos da no solamente paz, sino que nos da mucha paz. Mucha paz tienen los que, como José, aman tu ley y no piensan: yo lo voy a hacer. José dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy yo en lugar de Dios? No, la respuesta era no. Y como no estoy en lugar de Dios, entonces yo voy a hacer todo al contrario, ¿verdad? O lo contrario de lo que sus hermanos esperaban de él. Hermanos, es tiempo de sanar. Seamos libres de deudas. Dejemos de buscar oportunidades entonces para cobrar las heridas por nuestras deudas, y nosotros tampoco debamos nada a nadie. Que Dios les bendiga, hermanos.